Y si el Dios de la Biblia no siempre estuvo solo, y si en sus orígenes formaba parte de un panteón, e incluso tenía una esposa. Es una idea que, bueno, choca frontalmente con la imagen que tenemos hoy, pero que está en el centro de una de las transformaciones religiosas más importantes de la historia. Hoy vamos a analizar precisamente eso. El camino del antiguo Israel desde un mundo lleno de dioses hasta la idea radical de un Dios único. Exacto. Y para hacerlo nos vamos a basar en los análisis del historiador y biblista Thomas Romer, que utiliza textos bíblicos, pero también inscripciones, arqueología. Es como reconstruir una biografía, ¿no? La biografía del Dios de Israel, Yahvé. Justo. La misión es rastrear cómo una deidad, entre muchas, llegó a convertirse en el Dios único. Y para eso, lo primero es desmontar una idea muy arraigada. Que el monoteísmo fue el punto de partida de Israel. Eso es. Y las fuentes más antiguas, bueno, nos pintan un cuadro completamente distinto. De acuerdo, pues vamos a ese punto de partida. Si no era monoteísmo, ¿qué era? Porque la Biblia, tal como la leemos hoy, parece defender la idea de un solo Dios desde el Génesis. Parece, sí, pero si rascas un poco, encuentras como fósiles de creencias mucho más antiguas. Los textos más arcaicos reflejan una cosmovisión que los académicos llaman enoteísta. Enoteísta es un concepto clave, ¿verdad? Es clave. Significa, que se adora a un Dios principal, el Dios de tu pueblo, pero sin negar en absoluto que las otras naciones tengan sus propios dioses. O sea que los dioses de los egipcios o los moabitas eran reales. Eran reales y poderosos, cada uno en su territorio. Es una especie de diplomacia divina. Yo tengo mi Dios, tú tienes el tuyo, y cada uno manda en su casa. Y lo increíble es que tengamos pruebas de esto, en la propia Biblia. Precisamente. Hay un texto que es asombroso. Es un pasaje de Deuteronomio, el capítulo 32. La versión que leemos hoy está, digamos, retocada. Pero los manuscritos más antiguos, los del Mar Muerto y la traducción griega, el texto original, es una pasada. A ver, ¿qué dice ese texto? Pues dice que un dios superior, llamado Elión, que significa el Altísimo, repartió las naciones entre sus hijos, los hijos de Dios. Entre sus hijos. Sí, y en ese reparto a Yahvé le tocó en suerte el pueblo de Jacob, o sea, Israel. Un momento, que esto es muy fuerte. ¿Lo es? Según esa visión, Yahvé no es el creador de todo, sino uno de los hijos de un Dios superior. Es un Dios nacional casi un funcionario divino al que le asignan un pueblo. Exactamente. Es un dios con un territorio igual que el dios Quemos tenía a Moab. Y sus orígenes, además, parecen bastante humildes. No empieza en Jerusalén. Para nada. Los textos más antiguos lo sitúan en el sur, en las zonas desérticas, Seir, Temán. Es un dios de las estepas. ¿Y qué tipo de dios era? ¿Cuál era, por así decirlo, su especialidad? Empezó su carrera como un dios guerrero y de las tormentas. Un dios que cabalga sobre las nubes, que lanza rayos. Una figura muy potente. ¿Parecido a otros dioses de la zona entonces? Muy parecido. Competía en la misma liga que el famoso dios cananeo Baal. Era el protector del clan, el que aseguraba la victoria en la batalla y la lluvia para las cosechas. Vale, entonces tenemos un dios nacional que forma parte de un panteón más amplio. Si este mundo divino se parece tanto al de sus vecinos, eso me lleva a una pregunta inevitable. A ver. Los panteones suelen tener familias, parejas, hijos. ¿Yahvé tenía familia? La tenía. Y aquí es donde la arqueología nos ha dado las sorpresas más espectaculares. Aquí entran las inscripciones, ¿verdad? Aquí entran las inscripciones. Durante décadas se sospechaba por las críticas de los profetas, pero en los 70 y 80 aparecieron las pruebas físicas. ¿Dónde? En un yacimiento llamado Kuntilet Ahruz, en pleno desierto del Sinaí. Se encontraron unos trozos de cerámica enormes del siglo VIII antes de nuestra era, con textos. ¿Y qué decían? Pues una de las inscripciones es una fórmula de bendición. Dice, «Te bendigo por Yahvé de Samaria y por su Aserá». Ojo al detalle. No dice «y por la diosa Aserá». No. Dice «y por su Aserá». Es un posesivo. Suena a el señor y su señora. Es que esa es la clave. El posesivo su indica que Aserá era percibida como la pareja inseparable de Yahvé. Y no es un caso único. En una tumba, en Khirbet el-Kom, hay otra inscripción parecida. Bendito sea fulanito por Yahvé y por su Aserá. Exacto. Bendito sea Uriahó por Yahvé, de sus enemigos lo salvó por su Aserá.
La fórmula se repite. Es increíble. Esto no es la teología de una élite, esto es la creencia popular grabada en piedra. La gente normal y corriente invocaba a la pareja divina. Por supuesto, para la gente de a pie, la idea de un Dios solitario y abstracto era extraña. El mundo divino reflejaba el mundo humano. Y Aserá, como diosa madre, era fundamental. Y la Biblia, aunque sea para criticarlo, está llena de ecos de su culto. Pienso en la Reina del Cielo del libro de Jeremías. Ese pasaje es potentísimo. Mucho. Jeremías echa en cara al pueblo que adoren a esta reina, el cielo. Y la gente le responde, sin ningún reparo, que ni hablar, que no van a dejar de hacerlo. Es que el argumento que le dan es brutal. Le dicen, cuando le hacíamos ofrendas a ella nos iba todo bien, teníamos pan de sobra. Y desde que dejamos de hacerlo, nos falta de todo. Vamos, que le están diciendo al profeta que su reforma monoteísta les ha traído la ruina. Que con la diosa les iba mucho mejor. Y esto demuestra lo arraigadísimo que estaba. No era una desviación, era la norma. Y persistió durante siglos. Tenemos otro ejemplo fascinante en Elefantina, en Egipto. La colonia militar judía. Sí, ya en el siglo V antes de nuestra era. Los papiros muestran que adoraban a Yahó, su versión de Yahvé, junto a una diosa llamada Anat. De nuevo, la pareja divina. Vale, si este culto era tan persistente, tan popular, cuesta imaginar que simplemente se desvaneciera. Tuvo que ocurrir algo muy, muy traumático. Una crisis que lo pusiera todo patas arriba. Y eso fue exactamente lo que pasó. El punto de inflexión, el catalizador de la revolución, fue la mayor catástrofe nacional imaginable. ¿La destrucción de Jerusalén? La destrucción de Jerusalén y sobre todo de su templo por los babilonios en el 587 antes de nuestra era, y el exilio de toda la élite a Babilonia. Hay que entender lo que significaba el templo. No era un edificio, era la morada de Yahvé en la tierra, la garantía de su protección. Exacto. Si el templo cae, es como si tu Dios hubiera sido derrotado en su propia casa. Es un trauma teológico total. La pregunta entre los exiliados era devastadora. ¿Qué ha pasado? ¿O nuestro Dios es más débil que los dioses de Babilonia? O no, la otra opción, abandonar a Yahvé y empezar a adorar a los dioses ganadores. Lo que habría significado, claro, la desaparición de Israel. ¿Su asimilación total? Exacto. Pero un pequeño grupo de intelectuales exiliados, sacerdotes, escribas, propuso una tercera vía. Una reinterpretación radicalmente nueva y audaz. ¿Cuál? Dijeron, no, Yahvé no ha sido derrotado. Al contrario, Yahvé es tan inmensamente poderoso que ha utilizado al imperio más grande del mundo, Babilonia, como un simple palo para castigar a su propio pueblo por su infidelidad. Es una jugada maestra a nivel teológico. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. La derrota aplastante no es una prueba de la debilidad de tu Dios, sino la prueba definitiva de su poder universal. No solo controla a Israel, controla también a Babilonia. Precisamente. Y esa idea lo cambia todo. Yahvé deja de ser un Dios territorial, atado a su tierra, para convertirse en un Dios universal que actúa en toda la historia. El monoteísmo estricto nace ahí, como una teología de la supervivencia. De acuerdo. Pero una decisión así, tan radical, tiene que tener consecuencias. Limpiar el panteón tiene que dejar vacíos. Claro. Si quitas a la diosa madre, a Aserá, ¿quién se ocupa de la fertilidad, del cuidado? Y si eliminas a todos los demás, ¿quién es el responsable cuando las cosas van mal? Has puesto el dedo en las dos grandes llagas de esta nueva teología. Empecemos por la primera. La expulsión de lo femenino. La figura de Aserá es eliminada, pero sus atributos no desaparecen del todo. ¿Qué pasa con ellos? Ocurre un fenómeno fascinante. El propio Yahvé absorbe algunas de sus características. El dios guerrero y de las tormentas empieza a mostrar un lado maternal. Sí, en los textos escritos durante o después del exilio, como los del segundo Isaías, encontramos imágenes sorprendentes. Yahvé habla de sí mismo como una madre que ha dado a luz a Israel. Dice algo como, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Esa es ese lenguaje de ternura maternal que antes se asociaría a Aserá, ahora se aplica directamente a Yahvé. Se convierte en un dios todo en uno. Pero me cuesta creer que eso llenara el hueco por completo. No lo llenó. Y por eso vemos como en otros textos ese rol femenino se transfiere a figuras abstractas pero personificadas. El mejor ejemplo es la sabiduría. Yokma en hebreo,
que es una palabra femenina. Exacto. En el libro de los Proverbios se la describe como una entidad femenina que estaba junto a Dios antes de la creación, como su arquitecta. Es una forma de recuperar esa dualidad sin nombrar a una diosa. Una solución elegante, sí, pero que nos lleva al segundo problema que planteaba. Si ahora solo hay un Dios, y es bueno, ¿de dónde sale el mal? El sufrimiento, las catástrofes. Ya no puedes culpar a un Dios rival. Es el gran agujero negro del monoteísmo. El problema con el que se lleva luchando milenios. En un sistema politeísta es fácil. Hay dioses caóticos, demonios. Pero si solo hay un Dios, ¿es Él el responsable? Al principio, la respuesta de este monoteísmo naciente fue de una honestidad brutal. El mismo segundo Isaías pone en boca de Yahvé una frase tremenda. ¿Cuál? Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo el bienestar y creo la calamidad. Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Sin rodeos. Él es la fuente de todo, lo bueno y lo malo. Es de una coherencia lógica aplastante, pero debe de ser muy difícil vivir con un Dios así, un Dios que es la causa directa de tu sufrimiento. Tan difícil que, imagino que se fue matizando. Se fue matizando y lo vemos en los propios textos. Hay un caso de estudio perfecto. La historia del censo del rey David. Que David decide contar a sus guerreros, se considera soberbia y como castigo cae una plaga sobre el pueblo. Correcto. En la versión más antigua, en el segundo libro de Samuel, el texto dice claramente: La ira de Yahvé se encendió contra Israel e incitó a David a hacer el censo. Es Yahvé quien provoca el pecado para luego castigarlo. Una visión dura. Muy dura. Pues bien, varios siglos después, cuando el autor del libro de Crónicas vuelve a contar la misma historia, reescribe esa frase. A ver, Ya no es la ira de Yahvé. El nuevo texto dice: Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo. es la misma historia, pero han cambiado al culpable. Es un cambio de una sola palabra, pero con unas consecuencias teológicas incalculables. Es el nacimiento de una figura, Satán, que poco a poco se irá convirtiendo en el enemigo de Dios. Se empieza a externalizar el mal para exculpar a Dios. Es el inicio de una teología dualista. Así que el viaje ha sido extraordinario. Empezamos con un dios tribal, miembro de un consejo divino, con una esposa llamada Aserá. Ajá. Y a través de una crisis nacional y una reflexión teológica profundísima, se transforma en el Dios único, universal y creador de todo. Un proceso que abarca siglos. Y que nos enseña que las ideas religiosas, incluso las que nos parecen más inamovibles, no son estáticas. Son construcciones humanas, dinámicas, que evolucionan y responden a las circunstancias históricas de la gente. La idea de un solo Dios, una de las más influyentes de la historia, no surgió de un destello de revelación en el desierto. Nació de una larga, compleja y a veces dolorosa conversación humana. Una conversación moldeada por la política, la guerra y las preguntas más profundas sobre el bien, el mal y el lugar de lo femenino en lo divino. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una idea tan fundamental pudo transformarse de una manera tan radical para responder a los desafíos de su tiempo, ¿qué nos dice eso sobre su capacidad, o la nuestra, para seguir dialogando con las grandes preguntas